empezar la nueva serie y el título de la serie, anduvimos buscando todos los títulos posibles, dijimos edificando para el futuro. Eso es lo que queremos hacer, eso es lo que queremos lograr y la serie se llama Edificando para el futuro. Pantalla, las fotos que acabamos de ver nos enseñan que desde 1991 lo estamos haciendo en nuestra iglesia y es nuestra campaña anual de mayordomía. Nosotros creemos que la mayordomía, el ser buenos administradores de lo que Dios nos da, es parte de los valores de nuestra iglesia. Y por eso nosotros celebramos cada año, porque es una celebración. Celebramos cada año edificando para el futuro, porque nos da la oportunidad de compartir con Dios, de ser parte con Dios en el privilegio, en la bendición de crear edificios, de comprar cosas para la iglesia, de invertir en misiones y de seguir adelante predicando el evangelio de Jesucristo. Y por eso nosotros empezamos hoy nuestra serie Edificando para el futuro. Y lo primero que tenemos que hacer cuando edificamos es poner un fundamento. Entonces el título de la predicación de esta mañana, del mensaje de esta mañana, es Poniendo el Fundamento. Y yo quiero que hablemos, yo quiero que entendamos esta mañana que tenemos que prepararnos para la bendición de Dios. Poner el fundamento nos va a llevar a prepararnos para la bendición de Dios. Y si usted tiene su Biblia ahí, lo que vamos a hacer, vamos a tomar como base el capítulo 11, versículo 23 del libro de Números. Y vamos a leer ese versículo, capítulo 11, versículo 23 del libro de Números. Y lo vamos a leer y aquí va a estar la base, aunque vamos a usar todo el relato, toda la historia de Números 11. Dice Números 11, 23. El Señor le respondió a Moisés: ¿acaso el poder del Señor es limitado? Pues ahora verás si te cumplo o no mi palabra. Fíjese lo que dice, es la nueva versión internacional. Si usted tiene la Reina Valera, dice: ¿acaso la mano de Jehová se ha cortado? Pero la nueva versión internacional dice: el Señor le respondió a Moisés: ¿acaso el poder del Señor es limitado? Pues ahora verás si te cumplo o no mi palabra. Pues ahora verás si te cumplo o no mi palabra. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios su presencia. Padre, te adoramos. Esta mañana, Señor, nos dirigimos a ti. Estamos aquí, Dios, solamente con el único propósito de adorarte a ti y de aprender de ti. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo y bendice tu palabra en sus corazones, Dios, para que podamos crecer para agradarte a ti. En el nombre de Jesús, gracias, Dios. Amén. Antes de edificar, hermanos, hay algunas cosas que se tienen que hacer para lograr completar el proyecto. Y una de las cosas que tenemos que hacer antes de edificar es consultar a un buen profesional que sepa de construcción. Puede ser un contratista, pero si tenemos los recursos suficientes, vamos a buscar el mejor arquitecto. Tenemos que buscar el mejor arquitecto. Y como nosotros lo que estamos edificando no es solamente un edificio, sino estamos edificando, construyendo, expandiendo, extendiendo el reino de Dios, tenemos que consultar con el mejor arquitecto de todos, el arquitecto del cielo, el creador de los cielos y la tierra. Tenemos que consultar con él para poder edificar para el futuro. Y lo primero que tenemos que hacer
con el arquitecto por excelencia, con el arquitecto divino que es Dios, lo primero que tenemos que hacer es entender su naturaleza, entender cómo piensa Dios para poder edificar para el futuro. Y cuando hablamos de edificar para el futuro, sí estamos hablando de dinero, por supuesto que estamos hablando de dinero. El dinero es algo muy espiritual. Estamos hablando también de nuestro crecimiento espiritual, de nuestro conocimiento con Dios. Estamos hablando de vivir mejor como cristianos. Cuando estamos hablando de edificando para el futuro, estamos hablando de cuando ya nosotros no estamos aquí, qué va a ser de nuestros hijos, cómo van a recibir el evangelio, dónde se van a reunir, cómo se van a reunir para escuchar el evangelio. Entonces tenemos, para poder edificar para el futuro, tenemos que entender la naturaleza de Dios. Y Dios es un Dios que no solamente piensa en cosas abundantes y cosas grandes. Dios no es un Dios que solamente piensa en que tengamos abundancia o en dar Él abundancia. Fíjese que en la Biblia hay muchos versículos. Yo saqué en la concordancia. Usted sabe que puede ir a la concordancia en su Biblia o puede ir o en la computadora y pone una palabra y le salen todos los versículos con esa palabra. Y cuando yo busqué primero abundancia. Y cuando puse abundancia, habla de abundancia de paz, habla de abundancia de grano, en Ezequiel habla de un río. Y ese río va a ser de un río de vida, y ese río va a ser que abunden en el mar muerto los peces. Y si usted sabe, en el mar muerto, por eso se llama muerto, porque nada puede vivir ahí. Está tan salado ese mar que todo se muere ahí. Pero en la Biblia dice que Dios, aún donde no puede haber vida, va a hacer que abunde vida. Dios es un Dios que piensa abundantemente. En Deuteronomio, Él habla de abundancia, de sobreabundantes bienes. En Efesios habla de sobreabundar, que sobreabunde en nosotros toda sabiduría e inteligencia. En Corintios habla de que tengamos gracia sobreabundante. En Números habla de un país donde iba a llevar a los israelitas, donde era un país sobreabundante, donde abundaba y fluía la leche y la miel. En Salmos habla de que su redención es sobreabundante. En 2 de Corintios dice que la gloria de Dios es sobreabundante. En Tesalonicenses dice que por medio de la oración nos hará sobreabundar en amor. Ahora fíjese, yo quiero recalcar aquí que Dios no solamente habla de abundancia, sino de sobreabundancia. No solamente dice, no te va a faltar, va a haber mucho, pero va a haber tanto que te va a sobrar. Es lo que dice ahí. Está hablando de sobreabundancia y es la manera como Dios piensa. Dios piensa de una manera sobreabundante y le podemos seguir buscando en la Biblia. Cómo Dios bendice, cómo Dios obra, cómo Dios trabaja, cómo Dios siempre está teniendo misericordia de su pueblo y le da más y más y más bendición. En el capítulo 11 del libro de Números hay un caso difícil para Moisés. El capítulo 11 empieza cuando ya están en el desierto, en el libro de Números, y es un capítulo muy importante porque hay varias cosas que Dios trata con Moisés y con el pueblo. En el versículo que leímos, Dios le hace una promesa a Moisés y le dice en el versículo 23, dice, ¿acaso el poder del Señor es limitado
pues ahora verás si te cumplo o no mi palabra. En este caso, el pueblo está en el desierto. Y el pueblo salió de Egipto, está caminando hacia la tierra prometida, ya está recibiendo maná del cielo, está comiendo maná del cielo, pero entre los que se vinieron con los israelitas, se metieron algunos egipcios y algunos otros de otras naciones, y empezaron esta gente de afuera a actuar de una manera que no le agradaba a Dios y a contagiar al pueblo. Por eso, cuando estudiamos de Transformados, nos enseñaron que tenemos que tener cuidado con quién nos debemos de juntar. Tenemos que tener cuidado a quién escuchamos y a quién imitamos. Aquel pueblo extranjero, empezó a quejarse contra Dios y le empezó a decir: ay, quisiéramos las cebollas, los ajos, los puerros, los pepinos, los pescados de Egipto. Y se empezaron a imaginar. Ahora, los israelitas, hermanos, habían sido esclavos en Egipto. Ellos no comieron eso. Comían lo que les sobraba a los egipcios. Eran esclavos allá, pero empezaron a decir lo mismo que los extranjeros. ¡Ay, cómo queremos pepinos y ajos de Egipto! Y empezaron a actuar como ellos. Y tenemos que tener cuidado por cómo lo que empezamos a imitar y lo que empezamos a hablar. Pero el relato sigue, la narración continúa. Y Moisés va con Dios y le dice: Dios, el pueblo se está quejando. Y Dios trata con Moisés y le dice: Moisés, escoge 70 ancianos, 70 líderes del pueblo. Y yo voy a tomar del espíritu que está en ti y lo vas a compartir con ellos. Y ellos te van a ayudar a gobernar el pueblo. Y le dijo: y también yo te prometo, Moisés, que para mañana van a comer carne. Y como Dios es un Dios de sobreabundancia, le dice: y no van a comer carne un día, ni 2, ni 3, ni 5, ni 20, sino hasta por un mes. Van a comer carne hasta por un mes. Moisés no tiene problema de que Dios vaya a tomar del espíritu que le ha dado a él y lo reparta entre los 70 ancianos. Y a veces nosotros no tenemos problema con lo espiritual, ¿verdad? Ay, que Dios me bendiga. Ay, que Dios me sane. Ay, que el espíritu de Dios se mueva. Pero cuando nos tocan en lo que comemos, en los biles que tenemos que pagar, en las cosas materiales, ahí es como que se nos topa la fe y como que ya no le podemos creer a Dios. Fue lo que le pasó a Moisés. No cuestionó a Dios de que fuera a repartir de su espíritu entre los 70 líderes. Pero le dijo: óyeme Dios, como que ya se te está yendo un poco. Porque ¿cómo es que vas a alimentar? Tengo 600,000 hombres de guerra. Sin contar mujeres, sin contar niños, sin contar ancianos, sin contar los extranjeros. Y tú me estás diciendo que los vas a alimentar. ¿Cuántos bueyes se van a tener que matar? ¿Cuántas ovejas, cuántos animales vamos a tener que sacrificar? Y Dios es cuando le contesta en el versículo 23, porque Moisés no acaba de entender a Dios. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Dios, con mi mente natural, yo no te puedo entender. Necesito, Dios, necesito que de una manera sobrenatural el Espíritu Santo me haga entender tu grandeza y que tú eres Dios. Amén. Y Moisés tiene que reconocerlo, porque Dios le dice: ¿acaso el poder del Señor es limitado? Pues verás ahora si te cumplo o no mi palabra. Y lo que está diciendo aquí el Señor, ya les dije, en Reina Valera dice: ¿acaso
se ha cortado la mano del Señor. Sabe que todos los mexicanos conocemos el dicho ese de los que son de Monterrey, ¿verdad? De que son codos, ¿verdad? Ahora, déjeme decirle que es una mentira. Yo viví en Monterrey. Sé que las personas de Monterrey, los hermanos de Monterrey, sobre todo los cristianos, son las personas más generosas que he conocido. Aparte de los de Piedras Negras, por supuesto. Pero la expresión, hermanos, si la usamos la Reina Valera, de la mano de Jehová se ha cortado, lo que está diciendo no es acaso el Señor de Monterrey, no está diciendo eso. ¿Acaso el Señor es codo? O sea, ¿acaso la mano del Señor le llega hasta el codo? Mire, el codo no puede coger nada y el codo no puede dar nada. Pero la mano de Dios, hermanos, la mano de Dios no le llega al codo. La mano de Dios se extiende y reparte y da abundantemente. La mano de Dios no está limitada. La mano de Dios no tiene artritis. La mano de Dios no está paralizada. La mano de Dios es poderosa para extenderse y ayudarnos y bendecirnos y suplirnos y ayudarnos y tocarnos y estar con nosotros. La mano de Dios no tiene límites. Y por eso también le termina de decir a Moisés, y luego todavía, Moisés, si no lo entiendes, cuando yo prometo algo, lo voy a cumplir. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y cuando Dios le prometió a Monte Calvario que iba a venir un avivamiento, Dios lo va a cumplir. Y cuando Dios le prometió a la cajita de cerillos que la iba a encender con fuego del Espíritu Santo, Dios lo va a cumplir. Y cuando Dios le prometió al pastor que a través de células y oración iba a crecer la iglesia, Dios lo va a cumplir y nos va a bendecir y va a cumplir su palabra. Tenemos que entender la naturaleza del arquitecto divino, entender cómo piensa Él para no andar con poquiterías, para no andar pensando poquito y entender su grandeza y su misericordia. Y yo le vuelvo a repetir, hermanos, yo no estoy hablando de prosperidad, de la doctrina de prosperidad. Yo creo en el Dios que bendice y en el Dios que prospera. Yo creo que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas nos serán añadidas. Yo creo que Dios es bueno y misericordioso y Él suple y provee conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La mano de Jehová no se ha cortado. Dice en Números, versículos 11, 31 y 32. Van a aparecer en la pantalla, en su bosquejo parece que nada más aparece el 31. Que el Señor desató un viento que trajo codornices del mar y las dejó caer sobre el campamento. Las codornices cubrieron los alrededores del campamento en una superficie de casi un día de camino y a una altura de casi 1 metro sobre la superficie del suelo. El pueblo estuvo recogiendo codornices todo ese día y toda esa noche y todo el día siguiente. Ninguno recogió menos de 2 toneladas. Después las distribuyeron por todo el campamento. Hay muchas teorías de si fue un milagro o no, que si fue una coincidencia que las codornices donde iban
cambiando de lugar por el tiempo, por el invierno, pasarse a donde estuviera más caliente, que pasaron por el desierto. Pero qué coincidencia que fueron y cayeron ahí entre el pueblo de Israel. Y qué coincidencia que cayeron precisamente cuando Dios dijo que iban a caer. Vino un viento de Dios, hermanos. Y cuando hay viento de Dios, es que va a haber manifestación de Dios. Cuando sentimos, ¿verdad?, la presencia de Dios, nosotros ya sabemos que cuando los árboles se empiezan a mover porque viene lluvia o porque viene algún cambio en la temperatura. Así es con Dios. Cuando empieza a mover su Espíritu Santo, cuando el Espíritu de Dios se empieza a mover, es que vienen cambios en la temperatura de la iglesia. Vienen cambios en la temperatura espiritual de nuestra vida. Vienen cosas que Dios va a hacer, que Dios va a derramar sobre su pueblo. Dice la palabra que cayeron las codornices y cayeron tantas, hermanos, que uno caminaba y se pasaba todo el día caminando. Y era lo que abarcaba todo lo que habían caído las codornices. O sea, el caminar de un día, que eran aproximadamente como 1 kilómetro. Y luego era de tan ancho como 1 metro, 90 centímetros. Exactamente, eso fue lo que cayó de codornices. Era para alimentar más o menos 3 o 4 millones de personas, más o menos, por 30 días. Dice la Biblia que el que menos recogió 10 montones, que fueron 2 toneladas. Y esa fue la provisión de Dios. Dios quiere que entendamos que cuando Él da, no da poquito. Pero lo que el pueblo no entendió, y que es lo que yo quiero que entendamos como iglesia, es que nos tenemos que santificar para las bendiciones de Dios. Tenemos que preparar el terreno para edificar para el futuro. Tenemos que preparar nuestra iglesia, tenemos que preparar nuestra vida para edificar para el futuro. Cuando usted va y consulta al arquitecto, sale con los planos, ya tiene el terreno y lo que tiene que hacer es limpiar el terreno y prepararlo para edificar allí. Porque si no, la construcción le va a salir toda chueca. Si no quita las piedras, si no apareja el camino. Y es lo que tenemos que hacer. Y Dios le dice al pueblo, le dice a Moisés, Números 11:18, prepararnos para la bendición limpiando el terreno. Es el punto número 2. Al pueblo solo le dirás lo siguiente: santifíquense para mañana, pues van a comer carne. Ustedes lloraron ante el Señor y le dijeron: ¿quién nos diera carne? En Egipto la pasábamos mejor. Pues bien, el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. Al pueblo solo le dirás, le dice Dios a Moisés, santifíquense para mañana, pues van a comer carne. Tenemos que limpiar el terreno, tenemos que remover y quitar los obstáculos. Al principio del capítulo, antes de lo de las codornices, ya Dios había tenido que mandar un castigo al pueblo. Números 11, 1 al 3 dice: un día el pueblo se quejó de sus penalidades que estaban sufriendo. Al oírlos el Señor ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y éste oró al Señor por ellos y el fuego se apagó. Por eso aquel lugar llegó a ser conocido como Tabera, pues el fuego del Señor ardió en ellos. ¿Sabe que una de las cosas que tenemos que limpiar del campamento, que tenemos que quitar del terreno, es la queja? Tenemos que quitar la queja de nuestra vida.
en el primeros versículos del capítulo, todavía no pasa lo de las codornices y el pueblo empieza a quejarse y empieza a quejarse contra Moisés y contra Dios. ¿Y sabe qué hacían, hermano? Cuando pasaba Moisés, los señores de los jefes, los papás de las familias de Israel se ponían a la puerta de sus tienditas, de sus carpas, y se ponían a gritar: ¡ay, mira cómo estamos! Nos venimos de Egipto y mira ahora cómo estamos. Y el pobre Moisés escuche y escuche las quejas de millones de personas. Y por donde quiera que pasaban era lo que hacía. Ni siquiera se metían acá a la casa, ¿verdad? Acá escondiditos o por teléfono, por el celular o en Facebook, no. Ellos en la mera puerta de la carpa salían y empezaban a gritar: ¡ay, mira Dios donde nos trajo ahora! Y mira ahora lo que está haciendo Moisés. Y empezaron a quejarse. Y lo que hace Dios, porque Dios, hermanos, escucha cuando oramos. Dios escucha cuando le alabamos, pero también escucha cuando nos quejamos. El problema es que nosotros nos quejamos creyendo que Dios no nos está escuchando. Y Dios escucha también cuando nos quejamos. Y entonces a Dios le molestó tanto, hermanos, la queja del pueblo, que empezó a incendiar el pueblo, sus carpas, las personas. Pero Moisés era un líder tan entendido del amor de Dios, que va y le ruega a Dios: ten misericordia, Dios, de este pueblo. Y Dios detiene el castigo, lo detiene. Y el pueblo tenía que entender que tiene que quitar la queja de entre el campamento. Aquel lugar, por causa de aquel castigo, le pusieron Tabera, que quiere decir arder o incendio. Y algunos de nosotros estamos viviendo ahí, por todo nos quejamos. Por todo. Yo era una de esas hermanos. Yo era una de esas que vivía en Tabera. Yo me acuerdo muy bien, todavía vivíamos acá en la Casa Verde, y lo recuerdo tan bien. Una ocasión que la hermana Mari Martínez me escuchó decir algo, no recuerdo qué era, de algo financiero, y ella me lo dijo en amor, y eso cambió mi vida. Como me lo dijo, hermana, no se queje, así me dijo. De ahí en adelante yo lo entendí, lo tengo bien presente, lo entendí. ¿Cómo me voy a estar quejando de la gracia, la misericordia de Dios? Soy cristiana, tengo a Dios. ¿Cómo es posible que me esté quejando? Vivía en Tabera, no me rendía, no entendía la gracia de Dios, estaba descontenta. Pero cuando entendí que Él es misericordioso y que Él perdona y que Él es grande, empecé a callarme cuando me quería quejar, y empecé a entender que confiando en Él puedo pasar de Tabera a la gloria de Él. Aquella multitud no lo había entendido. Aquella multitud seguía quejando. Y la queja, hermanos, el único lugar donde se acepta es en el infierno. Mateo 13, 41 y 42 habla de un lugar donde van a ir los que les gusta quejarse. El Hijo del Hombre, dice, enviará a sus ángeles y arrancará de su reino todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Ahí la queja va a ser gratis, hermano. Ahí hasta vas a tener dentista que le componga los dientes para que lo rechine con ganas. Pero yo no quiero ir ahí. Yo quiero estar y empezar a estar donde abunde la alabanza para mi Dios.
Porque lo contrario de la queja es la alabanza. Y el pueblo de Dios no puede estar viviendo en Tavera, ni puede estar permitiendo la queja en el terreno donde se va a edificar para el futuro. La otra cosa que tenemos que limpiar del terreno es la codicia. Tenemos que quitar la codicia de nuestro terreno. Y yo quiero que veamos Números 11, 33 y 34. Quitar la codicia. Dice estos versículos: ni siquiera habían empezado a masticar la carne que tenían en la boca cuando la ira del Señor se encendió contra el pueblo y los hirió con gran mortandad. Por eso llamaron a ese lugar Kibrot Ataba, porque ahí fue sepultado el pueblo glotón. Y no me voy a enfocar tanto en lo de la comida. El Espíritu Santo tratará con usted. Pero la glotonería aquí, cuando usted busca otras versiones, habla de codicia. O sea, la glotonería es codicia de comida. Y hay dos características: ansiedad y exceso. O sea, el glotón es el que come con exceso y ansiosamente. Y el codicioso puede ser codicioso de cosas materiales, puede ser codicioso de muchas cosas, pero el codicioso, ese sí es el que tiene la mano corta. Ese sí tiene la mano corta. Y cree que es amontonar cosas. Y fue lo que pasó con el pueblo, hermanos. Había tantas codornices para que hasta se les saliera por las narices. Pero fue tanta su codicia, su glotonería, que empezaron a comer sin siquiera ver a sus hijos, sin siquiera ver si alguien más había recibido. Era tanta la codicia, la ansiedad, el exceso, que dice que todavía estaba la carne entre sus dientes cuando Dios trae una mortandad entre ellos por causa de la codicia y de la glotonería. El codicioso es el que dice es que no tengo, pero porque no quiere dar. El codicioso es el que nada más está amontonando y amontonando y amontonando. Y yo no estoy hablando solamente de cosas materiales. También puede ser en lo espiritual, hermanos. También puede ser que nada más nos hemos estado engordando espiritualmente y no he estado dando nada espiritualmente. El codicioso, el glotón es el que nada más está pensando en él. Es el de primero mis dientes, pero ese nunca mis parientes. El codicioso solamente está pensando en él. Y eso también tenemos que limpiarlo del campamento, porque eso no le agrada a Dios. La codicia hace que no disfrutes las bendiciones de Dios. Había tantas codornices que ni siquiera las podían saborear y probar y deleitarse en ellas por su codicia y por la ansiedad y exceso en su corazón. Y la tercera cosa que necesitamos limpiar del terreno para edificar para el futuro es la dureza de cerviz. Tenemos que quitar la dureza de cerviz. Deuteronomio 9:13. Este versículo sí lo tengo en la versión Reina Valera. Y dice: y me habló Jehová diciendo: he observado a ese pueblo, y he aquí que es pueblo duro de cerviz. Y la cerviz, hermanos, en esta parte de aquí, de la nuca, tenemos unos huesitos en la vértebra que es la cervical, la parte cervical, los huesitos cervicales o de la cerviz. Y hay dos huesos en especial. Uno se llama, creo que Apolos o Apolis,
Y es un huesito así larguito y en medio tiene como un agujerito, un hoyo. Y luego en medio de ese, y se llama Apolis o Apolos, ¿usted ha visto el hombre ese fuerte que está cargando el mundo? Bueno, porque ese huesito es el que sostiene nuestra cabeza, que cada cabeza es un mundo, ¿verdad? De ahí sacan ¿por qué se llama así? Y en medio, ese sostiene nuestra cabeza. En medio de ese huesito hay un hueco. Y ahí pasa otro hueso que se llama axis. Y ese hueso es el que hace girar o flexionar. Axis. Y es lo que hace girar. Entonces, esos dos huesos son los que sirven para mover nuestra cabeza así o así. O así o así. Y cuando la Biblia habla de que somos duros de cerviz, es que somos cabezones, testarudos, orgullosos, que no nos gusta que se nos corrija, que no nos gusta que se nos enseñe, que tenemos problemas, hermanos, cuando Dios quiere tratar con nosotros y tenemos problemas para decirle, sí Dios, no puedo mover mi cabeza en humillación para decirle, sí Dios. Y tampoco tengo la fuerza de voluntad para cuando el pecado o el mundo o el diablo me tientan, decirle no. Somos duros de servicio. ¿Sabe cuando se le tuerce el cuello? Que no puede voltear, que no puede alcanzar a ver. La dureza de cerviz, hermanos, hace que pierdas la visión, que pierdas el moverte en el espíritu, que no puedas extender, ver a los lados, nada más te estás fijando en una sola cosa. La dureza de cerviz es el orgulloso que no quiere humillarse delante de Dios. La esposa te dice, vamos a buscar más a Dios, vamos a diezmar, vamos a la iglesia, vamos a ser más fieles. Y tú no le puedes decir que sí a Dios. O tus papás, si eres un muchacho, te están diciendo, necesitas a Dios. Y no le puedes decir no al pecado. O lo que sea que Dios esté tratando contigo. Edificando para el futuro, hermanos, no nada más se trata de juntar dinero. Gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios por la administración de las finanzas en la iglesia. Gracias a Dios. Porque mi esposo, el pastor, ha sido un pastor íntegro, que hasta donde ha podido, él ha tratado de mantener todo lo de las finanzas de la iglesia claro a los ojos de Dios y a los ojos de los hombres. Pero edificando para el futuro no se trata solo de dinero. Se trata de abrir nuestras vidas completamente al Espíritu Santo y decirle, Señor, edifica en mí un templo que te adore para el presente y para el futuro. Es decirle a Dios, quiero conocer toda tu grandeza y todo tu poder, y quiero también que limpies de mi vida todo lo que no te agrade. Déjeme terminar con este versículo, porque creo que es importante para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Dice 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Déjeme buscarlo, no lo copié bien ahí, me falta una parte. 2 de Crónicas 7:14. Sí, déjame leerlo mejor. 2 de Crónicas 7:14, por si lo quiere buscar en su Biblia. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo
perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Dice, si mi pueblo, que lleva mi nombre, y eso somos nosotros, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, su pecado, entonces dice, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie. Y si es un mensaje para gozarnos en el Dios que nos quiere bendecir, en el Dios que nos quiere dar abundantemente, pero sobre todo es un mensaje de arrepentimiento. Vamos a limpiar el terreno sobre el cual queremos edificar, amén. Vamos a limpiar el terreno. Si quieren empezar a cantar alguna canción y empiece a humillarse delante de Dios. Si mi pueblo se humilla y ora y buscan mi nombre, dice el Señor, y es arrepentimiento del